ok, vale, estaría bien. Pero lo que hace Salto de Página va mucho más allá. Consigue crear unas antologías que hacen un panorama de un género o un panorama de un género en un momento. Eso yo creo que es lo que va a hacer esos libros, antologías como la que hizo sobre el terror, sobre la nueva novela policial española, son las que están y las que van a servir en un futuro y ahora mismo están sirviendo como reflejo y espejo de lo que son los diferentes géneros en España. Y la antología que ya estaba tardando es la de Perspectivas, que es la que refleja ahora mismo la ciencia ficción española. Dejo la palabra para allá, que van a hablar, es mucho mejor que hable el antologista y dos de los autores que estaban en ella. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias solo por estar aquí, y a Rodolfo Martínez y a Familia Aguilera, que han tenido la gentileza de estar y de aportar cuentos para la antología. Bueno, es lo que quiero decir de la antología de Salto. Pablo, cuando me llamó para hacer la antología, la idea era precisamente hacer eso que decís, un panorama de lo que era la literatura de ciencia ficción española. Vale, ¿mejor ahora? Gracias. La cuestión era retratar lo que es un género que durante ya muchísimos años se lleva cultivando en España, que creemos que tiene una calidad literaria enorme, que ha sido constantemente olvidado por universidades, por críticos, etc. Y había un poquito que reivindicarlo y además pues ver cómo era el panorama. El problema que teníamos era hacer una antología que fuera representativa o hacer una antología que fuera de calidad. La suerte que tuvimos, discutiendo mucho, fue que podíamos, con los cuentos que encontrábamos, hacer una antología al mismo tiempo representativa y de calidad. Lo interesante, en mi opinión, son varias cosas por lo que yo invito a acercarse a ella. En primer lugar, porque me parece que la ciencia ficción es un género que ahora está bastante de moda, que es de actualidad completamente, en el sentido de que, pues viviendo una distopía como estamos viviendo, siempre es bonito reflexionar sobre la realidad en vez de sobre cosas que no existen. En segundo lugar, porque teníamos ya una cantidad de autores suficientes y de cuentos como para tener mucho donde escoger. Y de ese modo, un poquito lo que intenté yo, cuando me encargó Pablo la antología, era unir un poquito la idea de lo que yo estudié en la universidad. Yo trabajo en la Universidad Complutense, digamos, la calidad literaria, las técnicas narrativas innovadoras, la diversión, con la diversión literaria, del lenguaje literario, con lo que es el entretenimiento, algo atractivo, que sea interesante, que sea muy ameno. La antología respondió un poquito a conseguir una serie de cuentos, 18 cuentos, que tuvieran un poquito la idea que la gente puede con todo, que tiene montones de géneros, tiene multitud de técnicas narrativas, multitud de ideas de entretenimiento, de cultura, de profundidad. Todos los ámbitos están cambiando la televisión. Si no es la antología, no como lo hemos inventado. En principal, pues me parece que los dos ejemplos que tenemos aquí, tanto Juanmi como Rudy, son buenos ejemplos. Cuentos con mucha calidad literaria, en mi opinión, que puede decir ser antólogo, pero por eso están incluidos, como representación además de una serie de inquietudes, de posibilidades que el género ofrece y que está en antología. Tenéis mucho juego que hacer por el centro del campo. Hemos seguido largo y tendido, pero prefiero dejar a los protagonistas, que son los autores. Yo suelo aprovechar el susto. Qué susto, creí que me estabas pasando esa pelota. Bueno, perdón. Buenas tardes. Realmente es un placer participar en la antología. Creo que además tiene algo que creo que es lo que hoy en día requiere el género de ciencia ficción, que es ese aspecto serio que nos diferencie de mucha gente que pueda pensar que la literatura de ciencia ficción está relacionada con los ovnis, con las fricadas, todo eso. No, es un género, y en la Semana Negra se ha visto muy bien esto, porque cuando está en pie de igualdad con novela negra, novela histórica, hacemos literatura de género. Y esta colección y el aspecto de este libro creo que resalta esto. El cuento con el que yo participo se llama Todo lo que un hombre puede imaginar, y el protagonista es Julio Verne. La historia de este cuento es muy curiosa porque me lo encargaron en Francia como motivo del centenario de la muerte de Julio Verne. Una antología que se presentó en Nantes, escribió el cuento para ellos y tuvimos una mesa redonda en la que varios autores franceses empezaron a decir, bueno,
que a ellos les había gustado Julio Verne cuando eran jóvenes, pero que ahora les parecían que estaba pasado de moda y que no interesaba, y que a ellos tampoco les interesaba mucho. Yo hice ante los franceses una encendida defensa de Julio Verne como algo que me había motivado, me había hecho amar la ciencia ficción, me había hecho amar este género. Y al salir, todo el mundo me daba la mano, gracias por haber dicho eso, todo el público estaba muy contento conmigo y no con los otros autores. Y creo que hay algo que dice la presentación de mi cuento, no sé si lo has escrito tú, la presentación, gracias, está muy bonita. Hay una cosa que dice que el cuento es un canto a la ciencia ficción, al género y al sentido de la maravilla. Sinceramente intenté hacer eso con ese cuento, intenté mostrar al lector que leyera el cuento lo que yo sentía cuando era un chavalín, cuando me leía esas novelas que me hacían soñar, me hacían imaginar otros mundos, cómo me emocionaba. Intenté transmitir algo de esas sensaciones a través de mi relato. Y es un placer verlo ahora en esta antología, que significa un reconocimiento a mi trabajo, a aparecer aquí entre los mejores textos de ciencia ficción en castellano, y con compañeros como Rodolfo Martínez, como Rafael Marín, que ahora son amigos, y otros muchos que han participado en esta antología. Gracias. Buenas tardes. La antología no solo está muy equilibrada en cuanto al espacio temporal que abarca, que son más o menos los últimos 20 años aproximadamente, sino quizá en cuanto a la representatividad de los autores. Una de las cosas que me llamó la atención hojeándola cuando el editor me mandó el pertinente ejemplar fue ver que había un equilibrio considerable entre, digamos, los autores que echaron sus dientes literarios dentro del mundillo de aficionados a la ciencia ficción, lo que se llama el fandom, y que poco a poco dieron el salto a la publicación profesional, y los autores venidos de fuera, por llamarlos de alguna manera. Eso está muy bien equilibrado y hace que el panorama que nos presenta la antología sea bastante completo. En cuanto a mi relato, pues por cierto se llama La carretera, y hace tiempo pensé en demandar a Cormac McCarthy por usar el título, ya que es bastante anterior a su famosa novela, pero bueno, finalmente decidí que no, que soy una persona humilde y no voy a hacer las cosas. Es quizá el primer relato corto que escribo del que me siento realmente satisfecho. Yo en general no soy un escritor de relatos, en cuanto intento lidiar con una idea, tarde o temprano se acaba convirtiendo en una novela, se ramifica demasiado, y escribir un relato corto me cuesta mucho trabajo, y me parece uno de los géneros más difíciles para mí como escritor. Me parece más difícil escribir un buen relato que escribir una buena novela. Entonces, La carretera es quizá el primer relato en que al terminarlo me sentí satisfecho, me di cuenta de que había encontrado la voz que estaba buscando, y que vi que todas las influencias, porque al fin y al cabo somos una amalgama de miles de influencias distintas de las que muchas veces no somos conscientes, habían cristalizado en un todo coherente y atractivo. Es uno de los cuentos míos de los que estoy más satisfecho, y desde luego estoy satisfecho que aparezca en una antología como esta, que presenta, digamos, un panorama casi completo de lo que es la narrativa corta de ciencia ficción española de los últimos 20 años. Quería alguna cosilla que he podido dejarme. Un agradecimiento a Juanmi y a Rudy. Las dos primeras novelas de ciencia ficción española que yo leí fueron La sorpresa del gato y Mundos en el abismo. Y tiene un problema al hacer antología, frente a lo que decís, que es que tenía el problema de que tenía que meter fandom, aficionados, cosas que reconociera todo el mundo de cada ciencia ficción, o meter cosas de mucha enjundia, mucho nombre literario. Y fue un trabajo difícil. No sé si hemos hecho, estuvimos un año entero leyendo relatos. Esto no lo he dicho tampoco, por aparte de un proyecto de investigación que estoy llevando yo a la Complutense, en el que llevo en un año, y se va a probar durante 2 años más, estudiando ciencia ficción española, intentando seleccionar lo mejor. Lo que ha hecho Juanmi es cierto, o por eso en mi opinión, mi criterio, son los 18 mejores cuentos de todo lo que yo he leído de cuentos de ciencia ficción. No es solo hacer algo comercial, es lo que digo, que tuvimos mucha suerte al ver que lo que yo contemplaba como la mejor calidad literaria era también el 18 mejores cuentos, porque yo tenía el problema. ¿Qué ocurre si me pongo a leer para seleccionar los cuentos y me encuentro que Juanmi pues lo leí con 20 años, 22 años, y ahora no me gusta? ¿Y qué hago? Pero que sí me gustaba. De hecho, sigo leyéndole, yo creo que el último todavía no lo he leído, pero leo cada cosa que publica, igual que con Rudy en general. Eso son las cosas. Y luego la otra también, lo que ha hecho Juanmi me parece súper importante para entender la ciencia ficción. Están las dos vertientes que yo siempre defiendo de ciencia ficción. Uno, digamos, una ciencia ficción maravillosa, muy científica, que yo adoro, creo que es la que más me gusta. Yo llamo la ciencia ficción del espacio-puerto.
¿no? De ese sentido de la maravilla que equivocadamente se cree que es la menos literaria. A mí me parece la más literaria de todas. Es enormemente difícil hacer entender a alguien las similitudes con 14 años, la primera vez que ves un mapa del universo o te imaginas saliendo al espacio en un traje espacial. Esa sensación es dificilísima de transmitir en literatura, en mi opinión. Y es algo que en la ciencia ficción es ese encuentro con el universo lo que creo que está tocada de ese lado. De otro lado está todo el problema de plantear el miedo, el terror al cambio constante que se va produciendo cada viernes, quiero decir, cada época, en nuestra sociedad. Que es ese mundo distópico, horroroso, en el que creemos que no hay salida ni esperanza, porque quedan todavía 3 años y medio. Perdón. A lo que volvió a la antología. La antología, esa idea de desesperación, de profundidad angustiosa, de miedo al futuro, de decir estoy completamente alienado y estoy perdido, es más la idea, por ejemplo, de Rudy, el cuento de la carretera, que me parece un cuento, es el mito de Sísifo. El mito de Sísifo, que de repente Sísifo decide perderse más allá de la roca que está arrastrando a un destino peor, pero que no sea sin una roca. La ciencia ficción es un género, como decía Isaac Asimov, que abarca absolutamente cualquier discurso. Todos los géneros están en la ciencia ficción. Toda la profundidad, todo el horror, todos nuestros miedos. Por eso siempre digo, la ciencia ficción no habla del futuro. No creo que haya ni un solo, no ha habido más que muy poquitos autores que hablen del futuro realmente haciendo ciencia ficción. Hablan de miedos del presente, del terror que hay ahora a que esto cambia ya para mañana. Y es una cosa que yo creo que en la antología hemos intentado plasmar y que hemos intentado reflejar, porque todos los cuentos reflejan diferentes miedos, diferentes estilos de la maravilla alternándose.